Bueno, ahora vamos a hablar sobre el entregable número 2.6, que versa sobre la responsabilidad, los diferentes tipos de responsabilidad que existen para aquellos que ejercen el servicio público y especialmente aquellos quienes trabajan en el ámbito de la salud. En este sentido es importante hacer la aclaración que hablar de responsabilidad es moverse dentro de diversas legislaciones, es decir, varias, dentro de la jerarquía de las leyes son varias leyes y varios niveles jerárquicos de las leyes que nos hablan de la responsabilidad profesional. Entre ellos la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud, las normas oficiales mexicanas, etc. En el campo de la medicina, la actividad que desarrolla el médico puede estar también sujeta de responsabilidad, sea esta de índole laboral, penal o administrativo. La palabra o el vocablo responsabilidad proviene del latín respondere, que se traduce en estar obligado, lo que en el derecho romano se podía considerar como el vínculo jurídico por virtud del cual una persona es obligada por otra a realizar una determinada prestación consistente en un dar, hacer o no hacer, que lo vamos a ver más adelante, eso de hacer o no hacer. Ahora bien, la responsabilidad profesional médica se define como la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios o no cometidos en el ejercicio de su profesión. Aquí hay algo muy importante de señalar. El acto médico en sí mismo es un acto de índole legal que va a caer en alguno de los ámbitos legales de acuerdo al tipo de situación que se presente. Pero creo que hay una falta de entendimiento y de comprensión en el ámbito médico de que todo su quehacer implica un acto legal. Y esa es la parte que a veces es contraproducente para el médico, para el personal de salud, el carecer de esa claridad en el entendimiento de que la atención a la salud implica un acto legal. En este sentido vamos a continuar en cuanto a la responsabilidad civil primeramente. En este tipo de responsabilidad se tiende a reparar el daño o daños ocasionados o sufridos como consecuencia de la acción u omisión del médico en su actividad profesional. Es decir, en algunos casos, cuando no se tiene claro el aspecto legal de la práctica médica, algunos intentan en su esfuerzo por zafarse del ámbito legal de la práctica médica dejar de hacer. Y esto no es nada recomendable porque la omisión también tiene su consecuencia legal. Entendiendo que en nuestro sistema legal hay dos posibles fuentes de una responsabilidad de este tipo. El hecho ilícito, que es la conducta antijurídica que genera una responsabilidad, y la conducta lícita e inculpable de usar un objeto peligroso, un objeto que no debiera ser parte de la práctica médica. Es importante señalar aquí en este aspecto de la responsabilidad civil que desde la antigüedad ya teníamos un antecedente en la cultura mesopotámica, en el Código de Hammurabi, y que en él ya se señalaba la posibilidad de daños y se establecían castigos específicos para el médico en caso de fracasar en su responsabilidad profesional.
En cuanto a la otra responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa, es importante recordar que existe una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y de manera general, por mencionar alguno, en el artículo 108 se señala quiénes son los servidores públicos, se llama la atención, por decirlo así, para el caso que nos ocupa, que es cómo se establece la figura del servidor público y de alguna manera especifica y puntualiza que son todos aquellos quienes laboramos en organismos públicos y tienen una autonomía, una base legal, y que están constituidos de acuerdo a las leyes, lineamientos y disposiciones que rigen la vida de nuestro país. También existe la situación de la responsabilidad penal, y se establece esto como delito u acto de omisión que sancionan las leyes penales, considerando el acto como una acción positiva y la omisión como un dejar de hacer lo que se debe hacer. De ahí que hay se derivan situaciones como la negligencia, la impericia, la imprudencia, que pueden ser originadas tanto por hacer como por no hacer. Ambas, es importante destacar que colocan al médico en una situación de riesgo de contraer problemas de índole legal que pueden llegar a ser bastante graves y bastante serios, de incluso retiro de cédulas profesionales. En cuanto a la responsabilidad laboral, que es otra de las responsabilidades que nos mencionaba en los artículos que nos hicieron a bien compartir con nosotros, este se puede dar en el ejercicio de la profesión y puede iniciar desde el hecho de que el profesional carezca de una cédula profesional, un título, en el caso de ser un especialista, que carezca de cédula de especialidad, que carezca de las certificaciones que le requieren los lineamientos ya establecidos o mecanismos ya establecidos por las diferentes instancias jurídicas y legales para el ejercicio de la profesión. Y asimismo podemos incluso encontrar que se puede contravenir la ley, como en el caso del artículo 33 de la Ley de Profesiones, que señala que el profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y sus recursos técnicos al servicio del cliente, así como al desempeño del trabajo convenido. Es bastante interesante ver cómo muchas veces en el ámbito de la práctica de la salud, de la práctica médica, no logramos identificar que cada paso que se da puede implicar una responsabilidad de tipo administrativa, laboral o penal. Tenemos casos muy interesantes. En Guerrero, por ejemplo, está el caso de una mujer de etnia indígena, no me recuerdo si es Amuzga o algo así, que el caso fue a dar incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no solo obligó la Corte a que se resarciera el daño realizado, sino que también implicó sanciones para los que intervinieron en el caso, sanciones para el médico, sanciones para la enfermera, sino también implicó responsabilidad de índole institucional para la propia Secretaría de Salud, que tuvo que entrar en el ámbito de dar seguimiento y dar cumplimiento al derecho a la salud, no solo de esta persona, de esta mujer indígena de la zona de la montaña, sino que tuvo que ir más allá para poder salvaguardar también la responsabilidad institucional que se generó al hacer una serie de planteamientos que tuvieron que llevar al fortalecimiento de un centro de salud,
de un centro de salud, de un núcleo básico que era en la comunidad de Mininuma, y de un centro de salud con servicios ampliados de Metlatónoc. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades tanto administrativas, laborales, penales, estamos hablando que todos los actores del otorgamiento de los servicios de salud tienen una responsabilidad que atender, que cumplir en la mejor disposición y de la mejor manera, a fin de no dar lugar a situaciones en las que haya alguna falta en cuanto a las leyes que hay alrededor de la práctica médica. Creo que esta situación del caso Mininuma, me acuerdo ahorita más del caso Mininuma, es un claro ejemplo de cuando se conjunta la responsabilidad administrativa, porque hay que atender a esta persona para siempre, para siempre, de manera muy específica, con ciertas situaciones de salud muy específicas, y no solo el médico, no solo el equipo de salud, también la institución como tal tiene que estar muy al pendiente de atender el derecho a la salud que tiene tanto la persona como su comunidad, para cerciorarse de que nunca más vuelva a ocurrir una situación como la acaecida hace algunos años y que dio lugar a toda esta intervención que llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que mayor ejemplo de lo que implica que se conjunte responsabilidad administrativa, laboral, civil y penal, que yo recuerdo, no tengo otro caso más impactante que ese en estos momentos en mis pensamientos. Muchas gracias y continúo al pendiente de los siguientes aportaciones que nos pueda dar usted como maestro de esta materia. Muchas gracias.